Bueno, muy buenas tardes y una gran bienvenida. Me ha encantado el cambio de ubicación porque quiere decir que nos interesa muchísimo la lectura. Así que el primer aplauso para todos y todas las que estáis hoy acompañándonos y el segundo, por supuesto, para Pablo Rivero, que es un honor para nosotros que esté aquí. Por favor. Muchas gracias. Bueno, como os decía, es un gran lujo para Motril contar con la presencia de Pablo Rivero en esta Feria del Libro 2024. Esta Feria del Libro que tiene muchísimas actividades y que ha organizado el área de educación del Ayuntamiento de Motril con muchísimo tesón y con muchísimo trabajo y con muchísima ilusión por hacer cosas diferentes y también por tener con nosotros a autores de renombre como Pablo, que lo tenemos hoy aquí con nosotros y que seguimos disfrutando de todas las actividades. Pablo es actor, es escritor y, bueno, como actor todos lo conocemos más por ese papel de Tony Alcántara en Cuéntame, que nos ha acompañado bueno, durante... ¿Eh? No, qué pobres, que están aquí los libros. Ah, vente, acércate. Perdona, que te he interrumpido. No, decía que a Pablo lo conocemos sobre todo porque nos lleva acompañando nada más y nada menos que 2 décadas. Le estábamos diciendo que te hemos visto crecer, ¿no? Totalmente. Y bueno, nos ha acompañado en la pequeña pantalla, también ha pasado por el teatro, por el cine y como escritor lleva más que una meritoria carrera. Y es que empezó en 2017 cuando publicó No volveré a tener miedo y desde ahí pues han sido Penitencia en 2020, Las niñas que soñaban con ser vistas en 2021, ahora entenderéis por qué digo las fechas. La cría 2022, Dulce hogar 2023 y ahora el que tenemos en nuestras manos, La matriarca. Bueno, pues es casi un libro por año, ahora nos contarás. Bueno, si hay un dato por el que estas novelas deben ser leídas, aparte de porque nos gusta la lectura, es porque nos muestran una realidad que es muy actual, pero también con toda su crudeza. La matriarca invita al debate de temas que están en nuestro día a día, pero están más ocultos de lo que nos muestra, por ejemplo, el libro. Temas como la exclusión social, como la brecha digital o como la exposición de los mayores en las redes sociales. A la vez, hace un homenaje a esas mujeres fuertes, a esas mujeres valientes, a esas mujeres que son un pilar fundamental en su familia. Esas mujeres que ahora mismo todos tenemos en nuestra mente porque todos tenemos en nuestras vidas y en nuestras propias familias. Lo primero que quiero es conocer más a Pablo, y porque conocemos, como decía, su faceta de actor, ahora la de escritor, pero mi primera pregunta para Pablo es ¿quién es Pablo Rivero? Ay, madre. Buenas tardes, en primer lugar, muchísimas gracias. Qué sitio tan bonito. ¿Quién es Pablo Rivero? Eso me pregunto yo todo el tiempo. Pues Pablo Rivero soy yo, pues una persona afortunada porque principalmente se dedica, como le dije a mi madre hace tiempo, pero es verdad, hace un par de años que de repente pensando dije, qué suerte tengo. Y yo creo que vino porque me preguntaron, ¿cómo escribes tan rápido? Y pensé, pues que tengo ideas todo el tiempo y porque al final es mi juego, es mi hobby, es mi pasión. Y entonces creo que tengo mucha suerte porque mis 2 trabajos son mis 2 pasiones y mis 2 juegos de pequeño, ¿no? Muchas veces en la interpretación se dice que es como un juego, ¿no? Y que el actor siempre tiene que jugar y que no se te puede olvidar jugar porque es diversión, sobre todo, ¿no? Divertirte y jugar a ser otros personajes, ¿no? En otras historias. Y yo eso me lo intento aplicar a mi otra pasión, ¿no? Que tiene que ver con contar historias y que yo desde pequeño pues me inventaba otros mundos, me obsesionaba con cosas que me daban miedo y entonces jugaba a meter miedo a mis amigos y desarrollaba esas historias o me imaginaba que eran esos personajes y entonces jugaba en la piscina o en mi casa o en ¿no? Esa parte de fantasía. Y entonces yo creo que eso al final hace que tenga como una bolsa de referencias y de juegos, y porque al final lo he mamado, entre comillas, y que me haga muy afortunado, porque luego dentro de lo tedioso que es escribir un libro, porque hay una segunda parte del proceso que tiene que ver con las correcciones, las entregas y leer, releer, que a veces ya no sabes ni lo que estás leyendo, ¿no?
pero creo que soy muy afortunado porque lo disfruto mucho. Bueno, nos alegra mucho que tengas muchas historias y muchas ideas, porque eso quiere decir que vamos a seguir leyéndote Me mucho falta tiempo. te lo prometo, me falta tiempo. Pues eso es muy bueno para todos los que estamos aquí. Me que nos falta gusta tiempo y leer. yo creo que por eso maximizo mucho y me pongo. Porque es como que quiero hacer muchas cosas. Sí, además esa ganas de soltarlo para que se conviertan en Claro, esa pero otra es que sobre parte. la marcha voy leyendo cosas o me entero de historias o veo un documental y entonces pues tengo el móvil, todas las notas repletas de idea. Y sí, tic, 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 tic. Y hay veces que pienso, podría desarrollar esta perfectamente, ¿no? Escribí un libro corto que se llama El Editor, que surgió así, porque mi editor, como sabe que tengo 1000 historias, me dijo, cógete una de las que tengas por ahí y le sacas provecho y una cosa corta. Y al final la una, pues luego pienso, pues igual podría haber sacado el libro largo porque ha quedado muy bien. Bueno, o me dicen que ha quedado muy bien. Sí, sí. Bueno, continuamos porque precisamente mi siguiente pregunta era cómo nace el primer libro y cómo es eso de estar haciendo un libro por año, pero casi que la has contestado. Bueno, el primer libro nace antes del 17, yo creo que estuve soy muy malo para las fechas, pero creo que estuve unos 8 años aproximadamente desarrollándolo. Nació cuando yo vivía en casa de mis padres y estaba estudiando periodismo y ya trabajaba. Pues no estaba en la escuela de teatro, pero no sé si estaba en Cuéntame o en una serie diaria que hice antes. El tema es que una noche, es que esto lo he contado y ya no sé si lo he ido tergiversando. O sea, ya no sé cuál es la historia real y cuál es, por ser honesto. Pero lo que sé es que tuve una pesadilla y que dentro de la pesadilla escuché un grito, o me pareció escuchar un grito. Mis padres tienen la habitación al otro lado del pasillo y entonces me planteé, o sea, lo que sé que creo que es real, por la época que era, es que me planteé, y la sensación que yo tengo y lo que recuerdo es, Dios mío, si les está pasando algo, ¿ahora qué hago? O sea, viví esa cosa de, ¿qué haces ahora? O sea, sales, te defiendes, te escondes, sales por el pasillo. Entonces me imaginé como, pues eso, la tensión y el miedo y el terror. Además, la casa de mis padres pues es un chalet adosado, pero es estrechito. Entonces, pues tiene estas cosas un poco de Twin Peaks, de David Lynch, el plano así de las escaleras, que si miras para arriba, ¿no? Y entonces, o sea, en mi cabeza, muy cinematográficamente, me empezaron a venir flashes de esa estampa, ¿no? De salir a oscuras, atravesar el pasillo pensando en que les podría haber pasado algo, ¿no? Y, o sea, esa idea de que esté pasando algo muy cerca y el terror de no saber si intervenir o no, ¿no? Lo que luego pensé con el tiempo, pero creo que yo no tenía ni móvil, es que pensé que mi madre me hacía una perdida estando dentro de casa. Entonces no sé si eso lo pensé después, pero yo creo que no, que lo real es lo otro. Entonces a partir de ahí empecé a escribir el corto, o sea, me imaginé el corto, escribí un corto de terror, que me lo imaginaba cámara en mano en el pasillo de mi casa, y entonces empecé a desarrollar los personajes. Y esto pues yo no sé si sería el segundo año de Cuéntame o por ahí. Entonces los veranos en los que no tenía proyecto, me iba fuera con lo que había ganado, me iba a aprender inglés y al final, como yo tuve que, prácticamente me perdí los años de universidad por horarios de rodaje y demás. Y entonces recuperé de alguna manera lo que echaba en falta y que me había perdido, ¿no? El irme a una biblioteca pública a escribir, me iba a Estados Unidos, pues a cafeterías. Ahora todo el mundo está en cafeterías y escribimos, sí, y todo es como muy berlinés, ¿no? Y todo en cualquier lado, ¿no? Pero entonces, no, hace unos años no te ibas tú solo con un ordenador a escribir sin que te miraran y que dijeran este raro que hace, ¿no? Todavía nos miran raro. Bueno, y entonces pues hice eso, ¿no? Y entonces fui desarrollándolo hasta que construí como una especie de diario de cada personaje, sabiendo dónde desembocaba y cuál era el final de la historia. Y lo fui desarrollando, fui rodando, se lo enseñé a directores con los que había trabajado y amigos y todos pues me decían, muévelo, pero si esto está muy bien, ¿no? Hasta que una vez lo envié al que ahora es mi editor, bueno, preguntándole, mira, estoy trabajando en esto, llevo muchísimo tiempo, me gustaría desarrollarlo y que tuviera bueno, que pudiera salir a la luz, pero necesito una opinión de un profesional que me diga, oye, mira, chicos, déjalo, o esto tiene buena pinta, ¿no? Y ahí me plantearon el reto de escribirlo, pero en un año, que me preguntaron si yo tenía intención de seguir escribiendo, les dije que sí. Entonces, bueno, el trato fue, tómate un año para escribirlo, para conocer y
y entender cómo es este oficio, que al final es un oficio, por eso también escribo muy rápido, porque al final tú vas desarrollando unas pautas y te organizas y son claves, ¿no? Entre comillas. Y fue el año que me fui de Cuéntame para escribirlo. Pues quería conocer también, ¿no?, ese hilo que siempre está en tus novelas, esa historia que engancha, a la vez que hay ese trasfondo, ¿no?, como decíamos, de esa denuncia social. En La matriarca tiene que ver con nuestros mayores, pero también en otros libros pues, habla de la falsa felicidad, habla de ese postureo, ¿no?, habla de redes sociales, habla de menores. Como decía, además de una historia, viene esa crítica social. Es como una especie de que hagamos clic, ¿no?, del lector, de que seamos conscientes de esa otra realidad. Bueno, a mí me parece que es un poco peligroso esto, porque, claro, cuando hablo de... Al final, incluso yo, cuando desarrollamos la contraportada, es como thriller social y demás, es un poco peligroso y a mí no me gustaría tampoco como sentir o ponerme la medalla como de que yo soy el que vengo a dar lecciones o abrir los ojos a la gente y darles la clave de cómo exponer o no a sus hijos en la cría, por ejemplo, o aquí, o cómo tratar a los mayores. O sea, yo creo que cada uno somos muy contradictorios y yo creo que esa es un poco el motor de por qué yo escribo. Suelo tratar temas que me producen contradicción. Y muchas veces incluso los malos, entre comillas, o los que parece que yo estoy denunciando como su mal comportamiento, también tienen que ver mucho conmigo, ¿no? Y por eso me permito escribir sobre ellos, porque me reconozco también en ellos. Hay mucho de autocrítica y creo que a todos nos falta autocrítica en general. Pero realmente no busco, o sea, no es muy premeditado el poner el dedo en la llaga, ¿no? Como que yo llego aquí ahora y hacer la novela más feminista y el tal. No, lo que pasa es que el origen de mis historias normalmente tiene que ver con algo que me sucede a mí en la vida real, que me inquieta o me da miedo, que normalmente se va completando con alguna historia o algo que he leído, que tiene que ver. Y entonces, como he dicho, tengo muchas historias en el cajón, pero siempre hay una que me impacta o que me enamora por algo, ¿no? Si es por su crueldad o por su violencia, o porque me emociona, o porque me da mucho miedo y demás, ¿no? Entonces yo lo que intento hacer, que es algo que he aprendido tanto como actor en el análisis de texto y con los personajes, como en periodismo, que al final era, tú lo sabes, que es un texto, una idea, ¿de qué va?, ¿no? Ir al meollo, ¿no?, de la cuestión, cuál es el titular, cuál es la esencia, cómo lo resumes, cuál es la idea. Entonces yo creo que todo eso, el trabajo que intento hacer es pensar en por qué esta historia me toca tanto, ¿no? Pues en este caso, pues porque es la fragilidad, ¿no? Es la fragilidad de cómo estamos todos expuestos, ¿no? Y cómo de repente, por mucho que tú seas una persona muy resolutiva, puedes llegar a ser un inútil, ¿no? Por la brecha digital, porque el mundo cambia, porque no te han adaptado. Y eso son cosas que he vivido yo con 43 para 44. Pero también tiene que ver con sentirte inseguro en tu propia casa, que es un poco lo que le pasa a Felicidad, que es que empezar a recibir llamadas, llaman y cuelgan, llamadas fraudulentas, que es lo que nos pasa a todos. Por eso digo que es la más costumbrista, ¿no? Creo que es un thriller psicológico con el que todos nos vamos a identificar, porque hay momentos, yo que estoy en mi casa y que pienso, estoy como si me estuvieran acosando, ¿no? No lo voy a coger más porque me van a no sé cuántos, y a veces te dan tus datos y a veces te los preguntan y ahí es como, ¿tú quién eres? ¿Por qué sabes mis datos? Sabes todo. Y si sabes esto, ¿por qué no sabes más cosas? Y a lo mejor tienes mi dirección. ¿Y por qué no haces más cosas? ¿No? Que es lo que le pasa a Felicidad, ¿no? Y estamos todo el rato como viviendo como en una advertencia constante de no hagas esto, no des al link, no respondas a este mensaje. Si te dice que es tu hijo, no, porque te intenta timar. Si es la aplicación del banco, tampoco. Si es del no sé qué. Entonces, de repente dices, madre mía, o sea, cuando eres mayor, todo esto lo trasladé, ¿no? En esa cosa que a mí me da pánico, que es si esto me pasa ahora, en unos años, también porque voy viendo que mis padres se hacen mayores, que la gente de mi alrededor se hacen mayores y se vuelven mucho más vulnerables, ¿no? Y por eso elegí a la teniente de la Guardia Civil, que es la protagonista de La cría. Y este es otro de los motores también de La matriarca, ¿no? El
el que me di cuenta de cómo los menores al final son los más vulnerables porque son niños y porque decidimos por ellos, pero y como los mayores, por mucho que haya sido Superman o Superwoman, a partir de una edad te vuelves muy vulnerable, porque si no son problemas cognitivos, son problemas físicos, y si no es que aprovecha a la gente de tu entorno. Entonces, bueno, empecé a rascar y ahí pues me empecé a dar cuenta de que era un tema que me tocaba mucho, porque creo que al final tiene que ver con la manera que yo escribo y por qué elijo mis temas, ¿no? Que es el thriller a través de las cosas que creo que te pueden suceder. A mí no me dan miedo los fantasmas o explosiones de no sé qué, o la mafia, aunque exista la mafia y demás, pero a mí me dan miedo las cosas que te suceden, que tienen que ver con los crímenes que muchas veces tienen que ver con el entorno, ¿no? La mayoría de los crímenes, el culpable está en el entorno de la víctima, ¿no? Y eso tiene que ver con la convivencia y con problemas reales. Y por eso aquí he sido muy perro y he metido y he elegido a la matriarca Felicidad, porque es la líder y es el pilar de dos mundos que todos conocemos como muy conflictivos, que es el mundo familiar, de las reuniones familiares y las discusiones entre hermanos por temas familiares. Muchas veces tiene que ver con temas económicos o de cuidado de los mayores, y luego un vecindario, ¿no? Que hay más terrorífico que un vecindario, como dice la novela. Totalmente. ese patio de vecinos, ¿no? Y vamos a ir justo a los personajes, porque, como actor, he leído algunas entrevistas que has dado, comentas que te pasas la mayor parte del tiempo intentando estar, ¿no?, dentro de ese personaje, con tu esencia, para que cobre vida. Como escritor, ¿cómo es esa relación con los personajes? Aunque ha ido dando pinceladas. Igual, o sea, yo creo que como actor hay una cosa que no todos los actores entendemos y a veces nos cuesta entender, que el personaje no es solo como tú quieras vivirlo y como tú lo entiendas y como te hayan enseñado a desarrollar el personaje y demás. O sea, hay que entender que el mundo no gira en torno al actor, ni el mundo gira en torno, o la película o el proyecto no gira en torno a tu personaje, ¿no? Hay que saber qué función cumple tu personaje dentro de la historia. Entonces, yo lo que intento hacer con mis personajes es determinar qué función cumplen dentro de la historia. Lo que pasa es que como es un thriller, ahora por ejemplo estoy con la nueva y hay un personaje que arranca, ¿no?, que podría pasar por ahí, que simplemente a mí de primeras me servía pues para contar una parte de donde transcurre, cómo funciona una parte de donde transcurre la acción, y de repente, claro, pues digo, pues es que no puedo desperdiciar el que parezcan sospechosos. Entonces, conforme lo estoy desarrollando, este personaje que no iba a tener nada, ya le he creado un background de llega tarde porque no sé qué, y entonces mi nota es pensar en por qué llega tarde, ¿no? Entonces, probablemente este personaje, cuando ya vaya desarrollando, me vaya a traer algo de oro, ¿no? Algo que dices que esto no lo había planeado, me encajará con algo y crearé. Entonces, es muy importante saber la función que cumplen y luego enriquecerlos, ¿no? O sea, yo he sido chico 1, novio 2, hermano 3 y tal, en muchas series y proyectos, y a veces dices, pues qué pena, ¿no? Porque a veces en lugar de decir, hola, ¿qué tal? Vengo a buscarte, pues si de repente digo, vengo a buscarte porque vengo de la cola del paro, porque es que no sé cuándo es tal, das dos datos y dices, joder, pues has contado una realidad o has descrito algo, a lo mejor no de este personaje porque es principal, pero si es la pareja del personaje protagonista o de uno de los protagonistas, también dices mucho de quién es ese personaje protagonista por quién está, ¿no? Sí. Por con quién está. Entonces a veces desperdiciamos porque no les damos importancia, y para mí yo creo que cualquier personaje es importante también, porque yo tengo como unas... que tampoco es que lo piense mucho, pero bueno, yo al final siempre digo que escribo el libro que a mí me gustaría leer, ¿no? Y a mí los libros que me gusta leer en general tienen pocos personajes, porque soy muy malo para los nombres, y entonces en la página 10, si tengo 17 personajes con 17 nombres distintos y tal, digo, lo has hecho muy bien, porque ya me puedes colar cualquiera. O sea, me puedes colar cualquier cosa, porque ya no sé de lo que me estás hablando. Sí. O sea, me tengo que hacer el árbol al principio y decir, este era el primo, este era el no sé qué, porque ya... Entonces intento hacer pocos personajes que reconozcas y que identifiques y que sepas,
Que también es el reto, porque si tienes muchos personajes, pues luego lo que pasa en muchas novelas, los que leáis novela negra, pues sabéis que de repente dicen, ¿te acuerdas del personaje de la página 3 que aparecía un segundo? El bedel que pasaba por ahí, pues es el malo. Sí. Y dices, joder, macho, me has tomado el pelo, ¿no? Entonces es más difícil que un personaje que tienes todo el tiempo no le veas venir. Pero eso es lo que sucede en la vida, ¿no? Entonces para mí es muy importante crear personajes reales, y eso significa personajes con partes muy oscuras y con partes muy, muy claras, ¿no? Y como en la vida, ¿no? Porque al final los hechos reales y los sucesos, los crímenes, pues suceden muchas veces a gente que de primeras no es un psicópata, ¿no? Sino que a lo mejor se ve en una situación desesperada, o se ve contra las cuerdas, o se ve superado por un crimen pasional, o de repente le llevan a una situación límite, como sucede en las comunidades de vecinos, cuidado. Y entonces, bueno, pues intento hacer eso porque al final muchas veces siento que en la novela negra caemos en los estereotipos, que está muy bien porque el lector, yo incluido, nos vemos en zona de confort, zonas comunes en las que identificas, no te requiere mucho esfuerzo y bueno, pues es algo clásico que funciona y que te gusta. Pero creo que al final, o sea, te aseguras que tus personajes siempre caen bien, ¿no? Es como el que te cae bien te tiene que caer muy bien, el que te cae mal es malísimo, ¿no? A mí me gusta ser más ambiguo y que tengas esa sensación de me cae bien, pero me cae fatal en este momento, pero porque creo que si a todos nos miraran con lupa, ¿no? Con todos, pues habría cosas que te encantarían de una persona, incluso nosotros mismos a veces, que si hiciéramos autocrítica, por eso decía, pues pensaríamos, joder, qué cabrón soy en este sentido, ¿no? O sea, que todos podemos ser muy buenos y muy malos, ¿no? Y eso creo que para la novela negra es maravilloso, porque todos pueden hacerlo, ¿no? Te voy a hacer una que quizás sea complicadita. ¿Cuál dirías que es el personaje que más marcado te ha dejado de tus libros? Si quieres nos centramos en la matriarca, para hacértelo más fácil. No, de la primera sin duda. La primera es un parricidio, es un homenaje a Sangre Fría, el punto de partida, ¿no? Es un falso hecho real, un falso parricidio que sucede en los 90, yo me crié en los 90 y hablo un poco de esta generación que crecimos en un ambiente en el que parecía que en cualquier momento si salías de tu casa te iban a secuestrar o te iban a asesinar o iba a pasar algo, ¿no? Los que cada noche nos sentábamos a ver quién sabe dónde o programas de este tipo. Sí, sí. Y entonces a mí me gustaba crear el ambiente de una familia en el que el lector sabe ya de primeras que son los últimos 7 días de esa familia, sabiendo que uno mata al resto, ¿no? Y es una familia que todos los días se sienta a ver un programa de ese tipo sin sospechar que en pocos días ellos van a ser los protagonistas, ¿no? Entonces, claro, al final es el menos comercial porque a lo que yo jugaba es hacer un análisis, ¿no? y profundizar en lo que es una familia disfuncional y en lo que cuando ves crímenes como los que suceden a diario, que dices, ¿cómo puede pasar algo así, ¿no? O sea, ¿qué sucede dentro de una casa? Fíjate luego con todos los parricidios, ahora estos 2 chicos que mataron a la madrastra y demás, pues todo el mundo me decía, me he acordado de tu novela todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué pasa de puertas hacia adentro para que suceda algo así, ¿no? En una familia y entonces, bueno, el juego como autor era crear sospechosos y que el lector todo el rato tuviera la sensación de que cualquiera de ellos tiene motivos y cualquiera de ellos puede hacerlo, ¿no? Hasta que llega al final. Por lo que desarrollo personajes que sufren mucho. Y es curioso porque, claro, aquí yo a veces lo veo y digo, ay, estoy muy contento de haberla escrito y estoy muy contento de haber sido fiel a mis principios, a lo que yo quería escribir. Porque hay muchos lectores y muchas lectoras, ¿no? Hay un personaje femenino que es tremendo, ¿no? Y he leído cosas tipo, la odio, ¿no? Es que no me gustaba ninguno, es que no los entendía, es que, claro, incomodan, pero yo creo que al que le incomoda es porque se ha visto a veces reflejado, ¿no? Y yo hablaba de una mujer que quería ser actriz en los 90 y que lo deja todo porque se enamora perdidamente de un tío y la deja plantada con 2 hijos que nunca ha querido. Y bueno, pues es una madre que no es lo que tenemos concebido como madre, ¿no? Habitualmente, ¿no? Pero existen. Sí, sí.
Y además ahí entra el juicio, ¿no? Que socialmente muchas veces dices, qué mala madre, ¿no? Y luego dices, ya, pero a esa mujer, como dice ella en el libro, es que me ha estimado, ¿no? O sea, ¿quién me ha engañado a mí para de repente estar aquí ocupándome de ti y cuando te has cansado te has pirado? ¿No? Que no era eso lo que ella tenía previsto. Claro, entonces, bueno, pues es una señora que si la estás viendo te está cayendo mal. Pero si luego lo lees dices, joder, pues es que también la vida... Pero porque somos así, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesaba crear ese tipo de personajes, ¿no? Entonces creo que son personajes que me duelen especialmente, porque creo que hay mucha gente que es así y porque en el fondo me da mucha pena. O sea, lo que pasa me da mucha pena. Creo que es la más cruda porque es la más realista. Bueno, la patriarca también es muy realista. Sí. Tiene más golpes de efecto al final, más giros. ¿El qué? Ah. Giritos. Bueno, todas son así, pero bueno, que también... Es todo realista, o sea, todo podría pasar, todo pasa, realmente. La matriarca, conforme yo lo iba escribiendo, pasaron un montón de cosas, de la presidenta de la comunidad, de que una vecina que vivía en su planta, una de 30 años, mató a una de 60 y la llevó en una maleta o sea, todo el rato lo leía y digo, pero si es que es peor de lo que yo estoy escribiendo. Supera. O sea, y yo me esfuerzo por darle un sentido para que tenga credibilidad y para que pienses por qué... Los personajes, y además es que los editores muchas veces te preguntan, ¿no? Pero este hijo, ¿por qué haría esto, no? Para que tú lo perfiles y que no haya ninguna duda, ¿no? Y luego dices, ¿y por qué ha matado a esta señora a la otra? Pues porque en la reunión de la comunidad a lo mejor le decía que tenía que pagar la tasa de no sé qué. Sí, sí. Por la cosa porque más nos volvemos locos, insignificante, o sea, sí. porque nos volvemos locos Sí, sí. y porque emprendemos cruzadas y batallas y nos enajenamos. Y eso pasa en las familias. Ves familias separadas, enfrentamientos de hermanos, de familiares que no te diriges la palabra y que si rascas dices, ¿por qué es esto? ¿Merece la pena? Pues muchas veces no, pero estamos todos, yo incluido y tal. O sea, y con las comunidades pasa igual. Las comunidades. A ver, cuéntame, ¿qué tal tu comunidad de vecinos? Vivo en casa, así que esa parte... ¿Tú eres de las víctimas o verdugos? Hablando de personaje, aquí sin duda, y además es la protagonista del título, la matriarca, ¿no? Es una mujer de armas tomar, de además arreglársela sola. Y yo he leído ya por ahí, pero ¿quién te ha dado esa inspiración en tu vida para darle vida a este personaje tan potente? Bueno, la matriarca al final, claro, lo he perfilado, como he dicho, para tener el personaje que más aristas y más opciones me daba para crear lo que yo quería crear, ¿no? Que es el personaje que sabes que todo el rato está ocultando algo desde el principio, ¿no? Ese personaje que yo describo en la cubierta como no intentes engañarla porque su intuición nunca falla, ¿no? Esto es por muchos sentidos, ¿no? O sea, yo quería, recuperando la idea de los mayores, quería hacer un homenaje en el sentido de estas mujeres que mi madre es muy así, ¿no? Sobre todo es mi madre en este sentido. Es una mujer mayor que la gente viene y es como, esta señora pesada, ¿qué querrá, no? Y entonces dices, ya lo has cagado, ¿no? Porque como digas que es pesada, o sea, no va a parar hasta que te ponga en su sitio, ¿no? Y la vas a intentar chulear y no la vas a intentar, o sea, no la vas a poder chulear, porque tú piensas que es una señora que está en su casa o que no sabe tal y a lo mejor te da 1000 vueltas, ¿no? Y lleva toda la vida dando la cara por negocios o por familias o por gestiones o por tal, y es mucho más lista que tú, ¿no? Solo por la experiencia, sí, ¿no? Y porque ha sido mujer y porque lo que tú te ha costado conseguirlo así, pues ella ha tenido que hacer así 7 veces y enfrentarse, ¿no? Y a mí me gustaba hacer ese homenaje. También mi abuela, la madre de mi madre, se llamaba Felicidad, ¿no? Por eso se llama Felicidad el personaje. Y además, claro, hago un doble guiño, ¿no? Porque en el libro digo que ella es fan de Se ha escrito un crimen y... ¿tú también? No. Te encanta. Sí. Pues sí. Ella es muy fan de Se ha escrito un crimen y por eso digo que Felicidad se parece mucho a Angela Lansbury, a la actriz, a Jessica Fletcher, y es que mi abuela se parecía mucho. Entonces, claro, yo creo que suma más a esa idea, ¿no? de
de cómo una señora que, pues, que socialmente puede decir, ay, la abuelita, qué maja, ¿no? Y qué tal, pues como de repente es más lista que tú y coge al malo, ¿no? Que es un poco lo que nos pasaba a todos con Se ha escrito un crimen, ¿no? Que de repente era una señora entrañable y con unos modales maravillosos, que no hacía persecuciones ni tenía malos modales, ¿no? Pero con su inteligencia, su bienestar y su experiencia y su imaginación y su mundo descubría todo, ¿no? Entonces me gustaba mucho eso. Y luego, porque tiene que ver con lo que estaba hablando, ¿no? Con cómo aunque hayas sido la persona más resuelta, a partir de un momento, y más si eres mujer, creo, no se te perdonan los fallos, ¿no? Y no se te perdona el flaquear, ¿no? Y por eso hago ese paralelismo. Esto quiere decir con los hijos, pues en cuanto tal, ay, mamá chochea, uy, no sé qué, necesita los cuidados, a ver cómo no sé qué, sí. Pero lo que quieres es, o a ver si chochea y me deja de ocuparse de todo lo que se tiene que ocupar, ¿no? Ahí entran un poco las discusiones y los rifirrafes, ¿no? Pero también me servía para crear un paralelismo con el personaje principal más joven, bueno, con la teniente de la Guardia Civil, también para que la novela no fuera solo de los mayores, sino que hablara de lo que yo quiero hablar también, ¿no? Que es que en el mejor de los casos mañana vamos a estar todos ahí. Así. Y que todas esas cosas que parecen muy distantes, ¿no? Y que muchas veces los vemos cuando somos jóvenes o más jóvenes que estas señoras, con cierta prepotencia, ¿no? Y superioridad, porque nos creemos que estamos por encima de todo, pues que mañana nos vamos a enfrentar a eso, ¿no? Y en lo laboral, por eso a mí me interesaba al principio crear esa primera imagen de felicidad antes de que aparezca, en cómo le presentan a Candela, ¿no? Uf, cuidado que viene aquí la propietaria, me han dicho que es una mujer de armas tomar, menudo carácter tiene, no sé qué. Y en el fondo ella sabe que así hablan de ella, ¿no? Y entonces dices, bueno, no es una mujer de armas tomar, es que tiene que serlo, claro, porque si no se la comen con patatas, ¿no? Sí. Y a mí me gusta ese paralelismo, ¿no? Que Candela se va viendo identificada en felicidad, ¿no? Y en esa abuela y en esa madre que por una situación ya no tiene acceso a ella. Y me gustaba. Y además me da pie para hablar de algo que tiene que ver un poco también con la autocrítica y con lo que yo conozco, y que por eso digo que también puede ser incómodo por momentos, ¿no? Que es qué sucede cuando en lo laboral y en lo personal hay una persona que es muy autoritaria o que es muy presente, ¿no? O sea, yo pensaba, a veces yo lo pienso, ¿no? Con las mujeres que yo conozco en mi entorno así, ¿no? Que es como que parece que lo tienen que hacer todo ellas porque si no sale mal y lo haces mal, ¿no? Y dices, ya, pero si no le dejas hacerlo, nunca lo va a hacer bien. Y si cuando lo hace mal lo señalas, pues tampoco le vas a dejar, ¿no? Esto desde pequeñitos, ¿no? Pero que esto al final es una rueda que creo que tiene que ver mucho con la educación y con la valía y con... Creo que los hijos somos muy injustos y que a partir de una edad, cuando dejamos de necesitar a los padres, también vamos a nuestra bola, ¿no? Y entonces hay algo también un poco de vacío y que creo que es como, ¿qué pasa? ¿No? O sea, toda la vida dedicándome y ahora desaparecéis. Que luego volvemos, cuando vamos teniendo una edad, volvemos, ¿no? Y lo vamos valorando. Pero creo que hay algo un poco de estar presente porque mantienes tu lugar y ser necesitado, que eso a su vez creas un poco, llevándolo al extremo, pero hijos inútiles, entre comillas, entre los que yo me incluyo muchas veces, como yo de las gestiones no entiendo, de la parte pues más de dinero y de no sé qué, yo me pierdo, con lo cual hay una parte que es, me la hace mi madre, ¿no? Y dices, bueno, ya, y que hay algo que tiene que ver con algo que me he encontrado cuando yo investigaba casos reales de desapariciones y de crímenes en los que había personas mayores envueltas, en las que siempre o casi siempre los hijos, cuando se les preguntaba, decían, no, es que cómo le han dejado a su padre o a su madre cobrar este dinero o irse solo, o si tenía este problema cognitivo, cómo estaba, ¿no? Y cómo le han dejado, ¿no? Que es solo. Y siempre decían, no, es que mis padres necesitan estar ocupados, ¿no? Es que mi madre necesita, porque es que si no mi madre se muere si se queda en casa. Sí. Y yo siempre pregunto, porque además yo se lo digo mucho a mi madre, ¿no? Y ahí está la autocrítica de decir, ya bueno, a lo mejor mi madre le gustaría más parar, ¿no? Y no estar ocupándose y estar... Pero yo creo que hay algo como de que no... Cuando te han educado para eso, no sabes disfrutar en ese sentido. Tienes que estar ocupado y estar
¿sabes? Entonces, por eso yo cuando veo gente mayor que de repente se va de inserso y hace excursiones y hace viajes y disfrutan y se van a tomar el café y la merienda, aplaudo y digo, qué bien, ¿no? Que lo puedas disfrutar también el que puede, porque tiene una pensión buena, que de eso hablo en el libro, ¿no? Porque está acompañada o porque están bien, ¿no? Pero esto lo traslado luego en ese paralelismo con la teniente de la Guardia Civil, con su ayudante, con la sargento, con Sandra y con sus subordinados, ¿no? Que al final es un personaje que se impone y tiene que tener la última palabra y que todo el rato tiene que estar presente, y la gente que tiene alrededor se queja, ¿no? Porque dicen, nunca nos vas a dejar, ¿no? Y muchas veces te estás perdiendo cosas porque no sabes y porque te da miedo asumirlo, y creo que esto en lo laboral pasa mucho, ¿no? Es no ceder a lo que viene porque te pueden quitar tu sitio, ¿no? Y que tiene que ver un poco con, pues, adaptarse, igual que Felicidad se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías y a la brecha digital. Eso también le pasa a Candela con menos edad, ¿no? Que de repente pues, sus compañeros controlan toda la geolocalización en no sé cuántos, las redes, todo el tema de la deep web y no sé qué, y ella en eso se ha quedado anclada, ¿no? Tiene la experiencia, tiene la intuición, pero en esa parte y no les da alas, y creo que eso la penaliza mucho, ¿no? Además, con una edad que es la que tenemos. Ah, no, habla por ti, yo soy jovencísimo. Señora, ¿qué dice? Bueno, ¿cuánto de Cuéntame hay no solo en los libros, sino en este en concreto? Aquí hay muchísimo. La matriarca es Carlitos, no. Yo creo que de todas, en la que hay más, no es que haya más de Cuéntame, pero creo que más puntos en común. También yo creo que me pilló desarrollándola cuando estábamos haciendo el final de la temporada, ¿no? Y yo ya había elegido el tema, yo ya sabía que iba a escribir sobre una mujer así, ¿no? Pero supongo que de alguna manera una de las influencias era María, ¿no? María Galeana. Una mujer mayor. La diferencia es que María Galeana sí entiende de brecha digital y es una crack y es súper resolutiva y demás, ¿no? Pero bueno, Ana Duato también es así, ¿no? Una mujer que lleva las riendas y en el rodaje capitanea y se involucra y está preocupada y es cariñosa, ¿no? Y está en todo, ¿no? Como cuidando del rebaño. Y yo creo que eso hay. Y luego... sí es verdad que yo creo que al final es la más costumbrista y habla de esos conflictos que luego no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver. Pero bueno, yo creo que al final el hecho de profundizar también en los personajes también con hermanos, con conflictos y demás, puede ser la que en algún momento se acerque más a eso, ¿no? Hay una comida familiar en la que todos se reúnen, pero claro, es que al final... No es Cuéntame, es que es la familia española, ¿no? O sea, es que creo que el éxito de Cuéntame es que nos representa a todos. Y entonces, claro, yo al final no pensaba en Cuéntame, pensaba en las comidas familiares en casa de mi abuela. Solo que, claro, pues al final es todo historia común, ¿no? de nuestro país. Sí, es lo que un poco hablábamos, ¿no? Antes de entrar, que nos vemos reflejados, ¿no? En cada uno de esos escenarios porque lo hemos vivido de una u otra forma. Entonces, forman parte de nuestras vidas. Y que a mí es lo que me inquieta, ¿no? O sea, que al final veas personajes reales, no el malo, el otro, el no sé qué, sino que dices, bueno, sí, todos somos muy buenos hasta que nos toca lo nuestro, ¿no? Exacto. Ha hablado antes de que coincidió, ¿no? Este libro, terminarlo con el final de Cuéntame. Actor, escritor, ¿cómo organizas tu tiempo para que te dé tiempo a todo? Bueno, pues no parando nunca. Tiene que ver con lo de desarrollar ideas, contenerlas y contenerlo siempre en la cabeza. Tiene que ver con la pasión, o sea, con que me gusta mucho lo que hago, ¿no? Y tiene que ver con lo que hemos hablado antes de que esto es un oficio y al final el oficio es una disciplina, ¿no? Y tú sabes, yo ya es la sexta, entonces... Es mi séptima historia, la sexta publicada, pero es mi séptima historia y entonces yo ya me conozco y manejo más o menos los tiempos. Luego me puedo encontrar más pros y contras y dificultades y demás. Lo que me pasa es que soy muy consciente, o sea, en el calendario literario
me siento muy seguro porque yo más o menos sé los plazos, yo sé más o menos en la ventana en la que a mí me publican, con lo cual sé los tempos aproximados, cuándo debería tener el primer borrador, cuánto tiempo luego, si lo entrego en tal fecha, luego hay para revisiones, con lo cual sé que cuanto antes tenga el borrador, aunque sea más abstracto, antes sé si estoy bien encaminado y tengo más tiempo para ir corrigiendo y adaptando, ¿no? El problema es que como actor ese calendario no existe, nunca. Aunque lleves 20 años en una serie, pues cada vez la temporada se ha empezado en una época y se ha emitido en septiembre o en enero y rodábamos en marzo y de repente en julio y de repente no hay temporada y ahora sí la rodáis de mayo a, que es lo que me pasó este año, que me comí los meses de empezar La Matriarca porque rodábamos en verano y no estaba planificado. Entonces, el tema es que soy muy consciente de que cuanto antes vaya desarrollando, ese tiempo gano y menos sufrimiento tengo luego para abarcarlo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año he empezado muy pronto porque lo tengo muy claro, muy desarrollado, estoy súper entusiasmado con la historia y es que ahora tengo teatro 1 mes y medio en Madrid, con lo cual ya lo estoy dejando muy planificados los cimientos. De hecho, ya he empezado, porque eso significa que en el mes y medio que estoy por las tardes en el teatro tengo todas las mañanas para escribir. Ya no viajo y no hago promoción, o a lo mejor hago algo de promoción por el teatro, pero ya estoy en un sitio. Y eso me permitirá, espero, que para verano, antes de verano, que puedan leer una primera versión. Y eso me permite estar a partir de septiembre mucho más libre para poder rodar. Porque ahora, por ejemplo, iba a haber hecho una serie que no he podido hacer. Bueno, pues voy a ensayar una cosa a partir de septiembre. Entonces, al final es organizarse, es intentar acelerar o, bueno, tampoco forzarse. Yo de la primera a la segunda pasaron 3 años. Y yo ya tenía la mitad de la historia, pero por temas personales, laborales y demás, no era el momento, ¿no? O sea, sin forzarlo. Lo que pasa es que yo, claro, al final hay algo de me va la marcha, ¿no? Y funciono bien contrarreloj. Con la presión, sí. O sea, funciono bien. Yo no sé si eso es lo del periodismo o viene por ahí, ¿no? Sí, me gusta. O sea, hay algo como de supervivencia y de... No le das muchas vueltas. Si tienes clara la historia y por dónde van los tiros, pues te pones. Y luego, pues te lo decía antes, que es como, pues luego corrijo. Pero luego te das cuenta de que muchas veces, como el trabajo está hecho, tu intuición como la de Felicidad no suele fallar. Entonces hay algo como de pasión que al final no corrijo tanto. A lo mejor cambio el orden, sí, detalles y demás, pero curiosamente, sobre todo el principio de las historias, ¿no? Que es lo que dices, bueno, estás más frío, como... Igual luego lo modifico, ¿no? Es por quitar ese miedo que yo no tengo en general, por eso, a la hoja en blanco, ¿no? Yo empiezo y luego ya cambiaré, pero luego, curiosamente, no suelo modificar los comienzos. Y además que sepáis que Motril le ha sentado muy bien porque se ha hartado de escribir en el viaje. Ha estado escribiendo muchísimo, así que le ha dado un buen adelanto a lo siguiente. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que tienes preparado, lo que estás preparando? Pues que sigue en la línea, es muy costumbrista, es muy... O sea, yo creo que el lector fácilmente se va a identificar. El origen es un conflicto súper común y a todo el mundo en el que se lo comento me dice, ¡no! Menudo tema, ¿no? Y luego rescato personajes y me voy a mundos de Dulce Hogar. No hay que leer Dulce Hogar, no, para nada, pero tiene que ver con la urbanización y con un ambiente que hay por ahí y eso. Bueno, yo ya he hablado mucho y me encantaría que si hay alguna pregunta dentro del público, pues que le hicierais alguna pregunta. Bueno, yo quiero decir, nosotros somos un club de lectura aquí de Motril que supimos que escribía a través de la publicidad del ayuntamiento de que venía y bueno, nos hemos comprado todo el libro. Gracias. Y la verdad que no te conocíamos como escritor, por lo menos yo creo que la mayoría, y nos has encantado. Estamos todas, muchas veces, yo digo, explota la cabeza con el final de La Matriarca. Pues no es de los más... No, pero seguiremos. Si os ha gustado La Cría es muy parecido y yo creo que es más... Sí, yo además porque yo leía cosas de
de la teniente y yo decía, Candela tiene que venir de otro libro. Claro. Porque era esa lo que pasa es que no sensación. quería hacer un libro en el que te perdieras cosas, o sea, que tú como lector no sintieras que necesitabas leer La cría, no lo necesitas. No. Pero si lo has leído, Te ayuda. entiendes más. Y Mateo, sobre todo. Y luego hubo una cosa que comentamos en el grupo y que nos recordaba a una película de atrás. Creo que la protagonista era Carmen Maura, era La Comunidad. A La Comunidad. Sí, nos recordó muchísimo a esa película. Y bueno, pero luego La Comunidad No, ya no, yo no, nunca no tiene- luego no fíjate, tiene que ver. pero me llama la atención, no, porque me lo dicen mucho, ¿no? Al final es que La Comunidad vive de temas comunes, ¿no? O sea, al final es de lo que estaba hablando, que es una comunidad, un rellano y demás. Pero si luego lo piensas, La Comunidad es aparte que es un peliculón, que es divertidísimo, pero es súper extremo. Aquí luego los vecinos son muy... Al final a mí los vecinos me sirven para contar toda la historia del Bajo, ¿no? De lo que Sí, pasa, que era una sí. realidad que yo descubrí, que dije, qué dura, sí. y que al final tiene que ver mucho con el thriller, ¿no? Porque parece que vas a descubrir algo muy común, ¿no? De tráfico, de tal, y lo que Y luego descubres dices, ostras, es más crudo aún, ¿no? Sí. Y te plantea creo, o espero que plantee una duda, ¿no? Que dices, ¿esto está bien o está mal? ¿No? Que era lo que a mí me interesaba. Luego, o sea, quiero decir que no tiene tanta acción como La Comunidad y como el este... Ni los personajes son... Luego tienen tanto desarrollo realmente los vecinos. Pero bueno, en cualquier caso es un piropazo. Gracias. Y bueno, lo que acabas de comentar a mí fue algo que además que ya conocía porque, pues bueno, pues porque todas leemos mucho y prensa y demás. Y eso, la dureza en la que se está viviendo hoy, en la que no sabes si ponerte en el lado del que está robando a la carta, podríamos decir, Sí. para que otros puedan comprar cosas que no se podrían permitir. Sí. Y eso repercute sobre a quien le estás robando, porque no le estás robando, no No, sé cómo digo muchas veces, es lo que al digo, rico, al- le estás robando a tu vecino, que Yo está lo igual digo. en la misma situación que tú Claro, quizás. claro. Y la verdad Pero que tiene algo que te ver hace con la pensar situación mucho. de las Exacto. pensiones y de las ayudas. Efectivamente. Y también culturalmente, porque a veces hay ayudas, pero tampoco las quieres recibir porque socialmente es muy duro, ¿no? Sí. En la pandemia yo estuve trabajando con una asociación y me decían muchas veces que es que hay muchas familias que tienen o para pagar el alquiler o para pagar para la comer. comida de los hijos. Entonces muchas veces con los niños les daban la comida para que se las llevaran a domicilio para no tener que llevar a los niños a los comedores sociales, ¿no? Sí. Y yo por eso hablaba de esa María, de ese personaje que aunque estuviera en Ascuas, en una situación tan complicada, no lo quería ver, ¿no? Y por eso Felicidad hay algo de rabia, que también vuelves a lo mismo. ¿Qué haces? ¿Felicidad es buena o es mala? Hay algo de estás echando piedras sobre tu propio tejado, porque no te lo quiero contar, pero en el fondo es algo que a ti te favorece de alguna manera, ¿no? Bueno, todos tenemos parte buena y parte mala. Ah, sí, cuéntame la mala. Matriarca. Yo soy muy mala. Me lo habían dicho, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Antes. A que te lo han comentado, Bueno, le paso a alguien. Ahora van a acabar todas enfadadas después de la... Va a ser La Comunidad. Conflicto bueno, en los clubes de lecturas hay muchos conflictos, ¿eh? Ya, porque os decís que cumplís las metas a la vez, pero luego cuando me escribís por privado me decís, yo me he saltado la meta. Era para dentro de 2 semanas y yo me lo he leído en 3 días, pero no puedo decir nada. Tengo que esperar Me a encanta que- eso, porque no digo que seáis vosotras, pero me escribe muchísimo de eso. Claro. Mira, ¿ves? Ya se están peleando. Ya viene. La ha Me pegado, tiene ¿eh? manía porque le he dicho que los del 80 somos de muy buen año. Ah, muy bien. Y me tiene manía por eso, porque es una niñata. Te ha pegado, lo he visto. Que me encanta una frase porque me ha recordado a mi abuela y a mi madre, la de nosotros somos de tapar y aparentar, nos han educado para eso. Bueno, es que hay, una es que generación que de cara a la calle tienen que ser perfectos, aunque dentro de la casa sean los más miserables. Pero es que somos así todos. Sí.
O sea, no es una generación. Es que eso No, está... pero me recuerda mucho eso a mi Pero abuela. pero- No es que hay que salir a la calle, que no vean que no vean que. Nadie tiene que saber, efectivamente. Pero por eso todos los crímenes luego dices, madre mía, si nadie lo veía, si eran majísimos. Claro.